Bien, colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se observa mi pantalla? Me indican, por favor. Sí, maestro. Sí, profesor. ¿Qué llegan a observar? A ver, solo para saber, porque yo quiero manejar acá mi pantalla. El ¿Observan? ¿Qué logo, observan? el logo El de logo de Perú. Educa. Nada más, solamente es Sí, el PPT, nada más, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Bueno, excelente. Bueno, primero, saludarlos a cada uno de ustedes por, por este nuevo día y también apelar a que se cuiden. Estamos viviendo un momento un poco complicado, complejo, ¿no? Entonces esto demanda pues en nosotros estar con todas las energías suficientes para poder desenvolvernos como tiene que ser, ¿ok? El día de hoy les quiero comentar lo siguiente. El día de hoy he invitado a una persona especial, ¿no? Del Ministerio de Educación para que nos pueda, digamos, explicar cómo trabajar a partir de grupos focales. ¿Ok? La clase de hoy vamos a orientar a cómo trabajar con grupos focales, cómo recoger información, ¿no? A través de grupos focales. Y esto tiene que ver de alguna manera con la evaluación que hemos estado trabajando, pero no es una evaluación pedagógica, sino ya es una evaluación más educativa, va más allá. ¿Y por qué quiero, digamos, trabajar el tema de esta técnica de recojo de información? Porque vamos a ingresar ya al nuevo módulo que tiene que ver con la gestión de la EVA. Entonces, necesariamente, ahí vamos a ir trabajando algunas técnicas y una de estas técnicas tiene que ver con el recojo, digamos, de la información a través de estos grupos focales. ¿Ok? Entonces, en cualquier momento, esta persona va a ingresar para poder trabajar con ustedes, porque de eso se trata, ¿no es cierto? De que ustedes, digamos, se lleven lo mejor de los aprendizajes y hay que invitar a algunos expertos. Este es un experto, digamos, en el tema de monitoreo, de la gestión, y nos va a ayudar, digamos, a entender el tema del foco group. Me hubiese agradado realmente invitar durante las anteriores sesiones también a otras personas, pero en este caso vamos a trabajar con esta persona lo que les acabo de mencionar. Para el día de hoy está prevista dos exposiciones, ¿no? Uno que tiene que ver con el nuevo profesionalismo. Mario ya nos ha manifestado que ha tenido dificultades para, digamos, la presentación. Y por otro lado, el sentido del cambio. El sentido del cambio, según Michael Fullan de Denver, ¿no? Entonces, a ver, voy a chequear en este momento si esta persona, este gran amigo ya está aquí o para iniciar con Denver, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, Denver, comenzamos contigo. Voy a ver un momento. A ver, me enviaste, ¿no? Tu presentación, Denver, ¿verdad? Muy bien, Denver, ahí está tu presentación. Vamos con la exposición, Denver. Vamos, Denver. Profesor Erwin, buenas noches, colegas, una excelente noche a todos ustedes. Bueno, el tema de hoy es el sentido del cambio educativo, según Michel Fulham. Bueno, es la especialización de EVA, a cargo del profesor Erwin, y bueno, a cargo del mío, Denver, la exposición, ¿no? Siguiente, por favor. Todo empieza con el problema general del sentido del cambio. Todo cambio genera pérdida, ansiedad y lucha. Esa ansiedad produce la pérdida, la tenacidad y, bueno, ¿no?, del conservadurismo y la ambivalencia. Los cambios pueden ser buscados o impuestos, casual o planificado. Las personas reaccionan ante las nuevas experiencias. El crecimiento personal consolida habilidades y vínculos. Tenemos a dos autores en el sentido del cambio, Marris y Strong. El sentido del cambio raramente es claro al principio y esta ambivalencia impregna el proceso de transición.
Eso afirma Marris, mientras Strong afirma que, bueno, son casi investigadores que concuerdan en ciertos aspectos, ¿no? El cambio, según Strong, no es un fenómeno individual, sino también es social. Los individuos pertenecen a un sistema social que comparten espacios y esos espacios tienen sentido, ¿no? También la innovación no puede ser asimilada si su sentido no se comparte. De acuerdo a la práctica reflexiva, permite al docente la construcción de conocimientos a través de la solución de problemas que se encuentran en su quehacer. Bueno, eso también es de acuerdo al conservadurismo dinámico. En cuanto al sentido del cambio, ¿no? El cambio tiene tres, bueno, ¿no? Tenemos un cambio real, que puede ser el cambio real deseado y el cambio real no deseado, ¿no? Es de acuerdo, según lo podemos ver, las explicaciones tienen diversas incertidumbres, ¿no? Pueden ser, en este caso, una introducción al cambio en un marco teórico, unos valores y una tecnología. En cambio, en el sentido del cambio, hay una cierta dificultad para asimilar el cambio en sí. Cada docente, en este caso hablando del docente, tenemos dificultades o cierta resistencia al cambio. Y en el proceso ya del cambio, ahí vamos adquiriendo ciertas habilidades, ya en este caso son las habilidades tecnológicas o otro tipo de habilidades pueden ser, ¿no? De acuerdo a en nuestras sesiones o instrumentos. Y después viene la gestión del cambio, ¿no? ¿Cómo podemos realizar esa gestión en el proceso que cada individuo, cada docente realiza frente a una dificultad? Por ejemplo, tenía yo dificultades para subir al Padlet la anterior sesión y adquiriendo unos videos tutoriales, tuve la oportunidad, ¿no? de poder enviar. Eso es en cada docente, su forma y ser de cada individuo, las ganas de superación que pone. El siguiente, por favor, profesor. Ok, seguimos. En el cambio real, en el cambio real, como le estaba explicando, puede ser deseado o no deseado. Es una experiencia personal y también esa experiencia personal se relaciona con la experiencia colectiva. Bueno, la ambivalencia y la incertidumbre van correlacionadas, ¿no? En el propósito para buscar ese cambio real. También se relacionan con sentimientos de seguridad y también con los sentimientos de superación. En este aspecto, los docentes, tanto también los alumnos que deseen el cambio real, buscan en sí su fortaleza en cada uno de ellos. Siguiente, por favor, profesor. El sentido subjetivo del cambio educativo. Ahí tenemos varios autores y ellos concuerdan, ¿no? Que los educadores van a los estudiantes como sujetos en circunstancias influenciados por diversas fuerzas divergentes. También los docentes deciden por procedimientos pragmáticos de ensayo y error. Y uno de los factores preponderantes es la falta de tiempo, ¿no? Que está limitados en todo aspecto. La siguiente, por favor, profesor. Excelente, a ver, vamos, seguimos, ¿está bien? Según Huberman,
habla sobre la presión de las aulas. Según expresa, tenemos varios tipos de presión. En la primera tenemos la inmediatez y corrección. ¿Qué quiere? Concreción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La inmediatez y la concreción, bueno, es la participación a intercambios en diferentes años. La mayoría son espontáneos y, bueno, y se pueden desarrollar, ¿no? Luego tenemos, el otro tipo de presión es la multidimensionalidad y simultaneidad. Los maestros realizan diferentes tipos de operaciones. Puede ser repartiendo materiales, supervisando diferentes temas, evaluando sus progresos y otros comportamientos. También el comportamiento evalúa el maestro, ¿no? También tenemos la presión de la impredecibilidad. También se puede llamar la adaptación cambiante. Son en las escuelas inestables. Los grupos poseen personalidades distintas y para eso puede funcionar con una planificación adecuada, ¿no? En los diferentes aspectos. También tenemos la presión de implicancia personal con el alumnado. Más que todo es la relación personal docente-alumno. Eso es lo que se puede manifestar, ¿no? Es cómo nosotros compartimos las experiencias con nuestros alumnos para poder desarrollar los diferentes temas. Bueno, para terminar es sobre cómo afecta a los docentes, ¿no? Este tipo de presiones son efectos cotidianos y también ahí nos aísla o nos aislamos con nuestros compañeros de trabajo, también agota nuestras energías y limita las oportunidades de reflexión sostenida. Siguiente, por favor, profesor. Ya, tenemos a Stigler y a Hibbert en su libro The Teach Gap. Bueno, se realizó, realizar un estudio de grabaciones audiovisuales a todos los alumnos de 8º grado, en 231 aulas, de las cuales 100 eran en Alemania, 50 en Japón y 81 en Estados Unidos, para poder comprender cómo llegar a la enseñanza, a las matemáticas. Bueno, de todas esas aulas, la mayor cantidad que obtuvo el nivel bajo de porcentaje fue Estados Unidos con un 89%, seguido de Alemania con 34% y 11% de Japón. Al terminar este estudio, los investigadores determinaron que los cambios eran superficiales. Por ejemplo, aquí habla del trabajo grupal, de las lecciones en la escritura y también es de alterar el planteamiento básico. ¿A qué nos referimos a los cambios superficiales? Es que muchas veces los docentes podemos estar inmiscuidos en un determinado tema y podemos saber también de las tecnologías, todo eso, pero no sabemos llegar a los estudiantes o estamos enseñando superficialmente a los jóvenes, ¿no? No tenemos una buena dinámica de trabajo en este caso. Siguiente, por favor, profesor. Bueno, en la realidad objetiva del cambio educativo, tenemos 3 aspectos, ¿no? Cambios en los objetivos. En los objetivos tenemos que, como
afirma, ¿no? Netamente tenemos que plantear bien nuestros objetivos, definir nuestras metas. En cambios en las técnicas es la manera correcta, cómo debemos llegar a nuestros estudiantes. Y bueno, y la tercera es en los cambios en la filosofía o creencias. Muchas veces nosotros pensamos que estamos limitados, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a nuestros estudiantes para poder enfrentar estos tipos de cambios educativos? Más que todo tenemos que, bueno, pensamos que no podemos superar ciertas vallas que tenemos que expresarnos a nuestros alumnos. Siguiente, por favor, profesor. Bueno, a la pregunta, ¿qué es el cambio en la práctica? Debemos basarnos en tres aspectos, ¿no? Como habíamos mencionado, en el uso de materiales nuevos o revisados. Estos materiales, más que todo, deben nacer del propio docente para poder incentivar a sus estudiantes para llegar a los resultados que se puedan establecer en unas metas, ¿no? El uso también de nuevos enfoques didácticos. Como como usted había explicado en las anteriores clases, debemos buscar nuevas maneras de llegar a los estudiantes a través de diferentes métodos, tácticas o programas o sistemas educativos, ¿no? Que puedan mejorar en la calidad educativa. Y también la posible alteración de las creencias, ¿no? Es buscar maneras de llegar a los estudiantes para mejorar la enseñanza de la calidad educativa. Siguiente, por favor, profesor. Bueno, en este aspecto está hablando Sim sobre la realidad objetiva. Para este caso, nos habla de tres aspectos, ¿no? En el desarrollo de las competencias. En este caso es entender netamente las competencias. Hay dificultades, claro, ¿no? En el previo para desarrollar las diferentes materias, en los diferentes enfoques didácticos o también existe un dilema o para poder comprender las competencias y qué capacidades podemos aplicarles en esas competencias. Y también para entender el proceso comunicativo. Este es muy fundamental, el proceso comunicativo, porque basándonos en una realidad, si es que no hay una buena comunicación, no podemos fijar las metas establecidas, ¿no? en nuestras diferentes áreas que vamos a desarrollar. También en las implicaciones en las creencias, ¿no? Esto se debe a que los individuos o grupos de individuos tienen ya fijadas sus creencias. Y esas creencias debemos de superarlas mediante todo tipo, ¿no? Como habíamos explicado anteriormente, de tácticas o medidas para completar nuestras metas que desarrollemos. Siguiente, por favor, profesor. Bueno, en este caso es descubrimientos importantes, los diferentes autores como Ball y Cohen, también Stiger y Hepp, el mismo Fulan en sus diferentes libros, hablan de tres aspectos en los estudiantes. Que todo estudiante llega a las aulas con una concepción previa, con saberes previos que ya han adquirido anteriormente. Y esos saberes previos hay que unirlos con los nuevos conocimientos que se puede impartir, ¿no? En las diferentes sesiones. También habla de un desarrollo de una competencia
que el alumno va investigando en las diferentes sesiones que se van desarrollando, que adquiere ciertos conocimientos conceptuales o prácticos de los temas desarrollados. También hablan también de un enfoque metacognitivo que está relacionado con los conocimientos adquiridos y con las nuevas enseñanzas que se adquieran, ¿no? Y también todos los investigadores concuerdan en que los profesores tienen delimitada concepciones previas. Es referido más o menos a que los estudiantes, de acuerdo a sus concepciones previas, trabajan en las aulas, ¿no? Trabajan en ellas. Y bueno, también en las materias, nos dice que de las materias amplias, hay ciertas materias que se deben ampliar los conocimientos, ¿no? En ciertos temas para poder llegar a los estudiantes. Y las técnicas de metacognición. Ana, ¿cómo puedo hacer para entrar al otro video? Cuando es Disculpen, a ver un momentito. Aurea, apagamos. A ver, continuamos, por favor, Denver. Denver, continuamos. Está apagado tu micro, Denver. Bueno, decía que las técnicas de metacognición están relacionadas con la diversidad curricular. Bueno, no es de acuerdo al contexto social que uno tiene. La siguiente, por favor, profesor. Bueno, sobre el sentido compartido y la coherencia pragmática, ¿no? Ahí tiene Rosenholz realizó un estudio a 78 escuelas en Tennessee, en Estados Unidos, y tiene 3 tipos de calificación. Les da a las escuelas donde el docente casi no interviene, les llama las estancadas. Aquellas escuelas en proceso de transición son aquellos docentes que promueven cierto tipo de enseñanza que está ligada al aprendizaje. Y el tercero es el progresando, las escuelas que van progresando, que están inmersas al avance evolutivo del aprendizaje, ¿no? Que están relacionadas entre las ideas y el tema central en general. Los individuos en ese tipo confrontan implicancias conceptuales y conductuales de cambio. Porque implementan de una manera meramente más que superficial, y por eso es que van progresando en el quehacer educativo. Siguiente, por favor, profesor. Bueno, eso es en conclusión de toda la exposición. Gracias por su atención, profesor Erwin. Muchas gracias, Denver. Muchas gracias por, digamos, la presentación. Realmente Fulán ahí desde su perspectiva y desde las evidencias, creo que es lo más importante, nos propone, digamos, cómo trabajar el cambio, ¿no? Las evidencias son fundamentales, digamos, para ir asumiendo alguna decisión, ¿no? Porque a partir de evidencias nosotros podemos ir, digamos, orientando mejor nuestra práctica pedagógica. Entonces, Denver, me parece interesante la presentación. Vamos a ir conversando dentro de un momento, porque en realidad el tema del cambio es para hablar no solamente el día de hoy, Denver, tú sabes eso, es amplio el tema, y es para ir trabajándolo incluso en las próximas sesiones también. Entonces vamos a ir abordando de manera transversal el cambio, y durante estos días que digamos, vamos a desarrollar nuestra práctica de sesiones, vamos digamos, a recurrir a distintas fuentes respecto al cambio para que podamos cerrar como se debe el curso.
Bueno, tenemos en este momento, Denver, vamos a hacer un paréntesis, ¿ok? Vamos a hacer un paréntesis. Tenemos la grata presencia de un especialista, un amigo, ¿no? Un amigo, digamos, de acá de la familia de Edu Perú, es Rubén Flores. Rubén, ¿estás ahí, por favor? ¿Me escuchas, Rubén? ¿Sí? Me parece que tu Hola, micro... sí. Hola, 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 Rubén. Hola, Erwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches ¿Qué con todos tal? los amigos que están participando de esta sesión. ¿Cómo están? Excelente, Rubén, muchas gracias. Te comento lo siguiente, ¿no? Estamos aquí con un grupo de profesionales de la especialización de educación básica alternativa y bueno, estamos ya en la última etapa de la especialización. Vamos a entrar a la gestión de la educación básica alternativa. Estamos en ese tránsito de lo pedagógico a la gestión. Entonces, hemos ido trabajando, te comento, en la parte pedagógica, todo el tema de la evaluación formativa, pero ya en tránsito a la gestión, quisiéramos mirar digamos, la evaluación educativa. Digamos, nos abrimos desde la evaluación pedagógica a una evaluación educativa, un poco más allá, para poder mirar la gestión como tal. Y el día de hoy, en realidad, va a ser grato que tú nos expliques acerca de cómo recoger información, ¿no? A través de los grupos focales y de qué manera esto me puede servir en la gestión educativa. Entonces, yo voy a pedir a todos los participantes, aprovechemos esta oportunidad. No es fácil tenerlo a Rubén así nomás en este tipo de, digamos, presentaciones. Rubén es profesor de universidades muy prestigiosas de acá de Lima y además es un especialista del Ministerio de Educación. Yo voy a compartir tu presentación, Rubén, y dime, se te puede interrumpir, ¿no? Mientras tú vas exponiendo, los participantes pueden hacer preguntas, ¿verdad? Claro, esa es la idea. Excelente. Entonces, voy a descargar tu presentación, permíteme un momento. ¿Ok? Hacemos un paréntesis entonces para hablar del tema el tema de liderazgo, por favor, Denver, y aprovechemos esta oportunidad, porque conmigo todavía nos podemos ver, pero con Rubén no nos vamos a ver ya, entonces hay que ir aprovechándolo al máximo a Rubén. A ver, entonces, aquí está la presentación. No sé si se llega a ver, Sí, ahora sí. Muy bien, excelente. A ver. Bacán. Tú me indicas, Rubén, yo te ayudo ahí pasando las diapositivas. Correcto. Gracias, Servin, y buenas noches a cada uno de los participantes. En lo que nosotros justamente vamos a compartir esta noche es los grupos focales como una técnica que se utiliza para recoger información cualitativa. Entonces, lo que planteaba Erwin justamente es que esta técnica puede servir para, digamos, evaluar la gestión de una institución desde, digamos, la perspectiva de los informantes o de los usuarios, ¿no? En este caso pueden ser los docentes de la institución educativa, pueden ser las familias, ¿no? O los propios estudiantes. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a iniciar con una definición de los grupos focales, o llamados los focus group. Como les decía, esta técnica se genera o se convierte en un espacio, ¿no? Un espacio de participación de los actores. Sienten y ellos evalúan que cuando participan en esos espacios están siendo parte en este caso, de la gestión de la institución, ¿no? Entonces, un grupo focal, en síntesis, es un espacio de opinión que permite captar el sentir, pensar, vivir de los individuos para la finalidad última, que es obtener datos cualitativos, ¿no? Tenemos ahí algunas definiciones de Kissinger y Martínez Migueles. La primera, en relación a que el grupo focal es una forma de entrevista grupal, ¿no? Esa es la diferencia, que es una entrevista, pero grupal, que utiliza la comunicación entre el investigador o el que quiere recoger información y los participantes, ¿no? Con el propósito de obtener información. Ese es el propósito final, pero en este caso estamos hablando de información de corte cualitativo.
¿no? Martínez Migueles dice, sin embargo, es un método de investigación colectivista más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Entonces, cuando nosotros apostamos por trabajar con grupos focales, nos facilita conocer la opinión de un grupo de personas, ¿no? La discusión, y activa a los participantes a comentar, opinar, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios y recoger en ese sentido el aporte y perspectiva de los que participan. Entonces vamos a ir ya a cómo dado el tiempo que tengo, me gustaría hacer algo práctico con ustedes, a ver cómo se desarrollan estos grupos focales. Esta es una propuesta de desarrollo, cada uno puede darle el matiz que considere, ¿ya? Entonces aquí hemos previsto algunas actividades prácticas para que ustedes se vayan familiarizando también con esta actividad. Excelente, Rubén, si me permites, la especialización es en la educación básica alternativa, entonces nosotros trabajamos con jóvenes y con adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces en los SEBAs. Estos SEBAs también tienen periféricos, ¿no? Entonces en los periféricos muchos docentes del SEBA van, digamos, en busca de estos estudiantes y se trabaja en grupos con ellos, ¿no? Porque, bueno, esa es la particularidad, digamos, de esta dinámica de trabajo. Entonces, me gustaría que lo que tú vayas a ir planteando, de alguna manera, nos ayude también a ubicarnos aquí en la modalidad. ¿Te parece? Claro, está bien, está perfecto. Excelente. Está bien. Continuamos entonces. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento, no? En el marco de lo que ha dicho Ervin, sí, se adapta perfectamente. Nosotros hemos definido 5 procedimientos. ¿Ya? El primero, como ustedes ven ahí, yo tengo que definir el propósito del grupo focal. O sea, ¿para qué? Justamente lo que planteaba Ervin, ¿no? ¿Para qué hago este grupo focal? ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero captar a estudiantes para el Centro de Educación Básica Especial o Centro de Educación Básica Alternativa. Ya, si esa es mi finalidad, lo que yo tengo que hacer a continuación es identificar a los informantes, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la intención, digamos, por así, si estoy hablando de estudiantes ya de básica alternativa, estamos hablando de estudiantes que ya tienen incluso poder de decisión, ya no necesariamente podría comunicarme con sus familias, sino directamente con ellos, para saber qué esperan de un servicio de educación básica alternativa. Entonces, una vez que yo defino ese propósito, entonces identifico a los informantes, que podrían muy bien ser los estudiantes. Pero los estudiantes también que ya están en el servicio, yo puedo recoger información de cómo perciben el servicio, ¿no? Si están satisfechos con el servicio brindado en la institución de educación básica alternativa, ¿no? Pero también podría ir a la localidad y hacer reuniones con las familias o con ellos mismos para ver qué esperan, ¿no? De un servicio de educación básica alternativa. Ya, o sea, ya eso, identificar el propósito del grupo focal va a ser digamos, el inicio de una madeja de hilo, ¿no? O sea, ahí me permite ya decantar todos los pasos que vienen a continuación. Entonces, una vez que defino el propósito del grupo focal, en este caso yo podría decir conocer la percepción de la calidad del servicio que reciben los estudiantes, ¿no? Entonces, si ese es el propósito, entonces el paso siguiente es identifico a los informantes. ¿Quiénes me podrán dar la información de esa percepción de la calidad del servicio educativo, ¿no? En este caso serían los estudiantes, ¿no? Si yo quiero conocer cómo está llevando adelante la gestión el director de la escuela, ya si ese es mi propósito, entonces los informantes pueden ser los docentes, y podría ser un grupo focal solo con docentes. Otro grupo focal importante va a ser también los estudiantes. Puede ser otro grupo focal para estudiantes, pero para un solo propósito. En este caso es evaluar la gestión del director en el SEBA, ¿no? Ya, como ustedes ven ahí, identificar el propósito es fundamental para identificar quiénes van a participar de esos grupos focales, ¿no? Y luego de eso, me permite a mí, cuando llego a todos esos 2 puntos, organizar una estructura de la entrevista en los grupos focales.
Aquí le llamamos dimensiones, subdimensiones, que es como para ordenar un poco y llegar a las preguntas, que lo vamos a mostrar en un momento más. Luego de que tenemos ya clara esa estructura, viene la ejecución. La ejecución misma, bueno, hay pasos que ya no los voy a mencionar porque se entiende. Tendré que convocar a los informantes, establecer una fecha, ver las condiciones, si se va a hacer presencial o a distancia, si va a ser a distancia, generar un enlace Zoom, etcétera, ya, lo que implica una ejecución. Y en la ejecución, obviamente, hay algunos procedimientos ya durante la ejecución, que los vamos a conversar ahora, y eso me va a dar como resultado un conjunto de información que tengo que organizar. Para eso yo lo que tengo que hacer es procesar esa información. Este es el quinto paso del procesamiento. Una vez que he procesado la información, me permite ya hacer el análisis de esos resultados, ¿no? Y puedo presentar esos análisis ya, en este caso, a los grupos de interés que pueden ser los docentes, la institución educativa en general, ¿no? Entonces vamos con el primer procedimiento. Definir el propósito del grupo focal. Y esto responde a con qué finalidad se realiza el grupo focal, ¿no? Por ejemplo, yo podría establecer una finalidad es para conocer el nivel de satisfacción del servicio educativo en la modalidad de distancia, ¿no? Si yo defino que esa es mi finalidad, la pregunta es, ¿quiénes serían los informantes? ¿No? Y eso es lo que vamos a definir a continuación. En este caso, no sé si puede haber participación también, pueden escribir o pueden comentar, ¿no?, a esta pregunta. Otra vez, si mi finalidad del grupo focal es conocer el nivel de satisfacción del servicio educativo en la modalidad de distancia del SEBA, ¿quiénes serían los informantes? ¿Quiénes me podrían dar esa información? A ver, ¿quién desea preguntar? Con toda confianza. A ver, vamos. Están ahí, ¿verdad? ¿Quién se anima? Se entiende la pregunta, ¿no? Se entiende la pregunta. Este es un paso elemental, digamos, en el desarrollo del grupo focal, ¿no? La finalidad, ¿para qué voy a hacer un grupo focal? Entonces, si mi finalidad es la que estoy proponiendo como ejemplo, conocer el nivel de satisfacción del servicio educativo en la modalidad de distancia, la pregunta es, ¿quiénes serían mis informantes? A ver, acá nos indica, por ejemplo, Los Gregorio. estudiantes. Profe Irving, A ver, vamos, contigo, Emiliano, vamos. profe Irving. Entonces, mira, lo que dice, entonces, muy buenas noches, les hablo desde Cusco. A mi parecer, lo que dice el profesor Rubén sería que los informantes, lo que voy a captar serían el grupo de los estudiantes de la especie de EVA, y asimismo los papás, los padres de familias, y ellos mismos me darían la información para captar el propósito, mi trabajo que debo realizar. Muy bien, muy bien. Nada más, profe. Muy bien, complementando eso, también acaban de indicarnos ahí, Rubén, que pueden ser los estudiantes y las personas que desean participar, también acá nos indican, las autoridades también podría ser la misma comunidad. Exactamente. Muy bien. Entonces, miren ustedes, el propósito es el paso elemental para hacer un grupo focal. Reconocer a los informantes, de quienes nos darían la mejor información para conocer el nivel de satisfacción del servicio educativo. ¿Sí? Entonces, las respuestas que ustedes han dado son totalmente válidas, ¿no? Yo podría proponer otro propósito, por ejemplo. Ya esto es más centrado al servicio mismo, ¿no? Recoger aportes sobre la utilidad de los materiales y recursos que se entregan en los SEBA. Ya, si este es mi propósito, ¿quiénes serían los informantes? Pueden escribir también como lo han hecho. Profesor Rubén, buenas noches. Sí. Pienso de que los informantes serían en este caso los docentes, ¿no? Ya, muy bien. Los docentes y también serían los estudiantes, ¿no? Para ver la calidad, ¿no?, de los materiales que se va a utilizar en el presente año. Perfecto. A esa respuesta que acabas de dar, entonces, ¿qué me genera? ¿Cuántos grupos focales haría? Hasta ahí habría dos. Dos, porque haría un grupo focal con estudiantes y otro grupo focal con los docentes, ¿correcto? Así ¿Y es. las preguntas serían las mismas? Van a ser diferentes.
Van a variar exactamente, Sí. van a variar porque yo tengo que enfocar una pregunta de carácter técnica al docente y una pregunta ya más de usuario, del uso, de la utilidad que cómo percibe el estudiante, ¿no? Ya, por ahí ven ustedes que una vez que yo defino el propósito, es más fácil ya pensar en los informantes en primer lugar y segundo lugar, las preguntas que voy a hacer a cada uno de ellos, ¿no? Dependiendo de los grupos focales. Perfecto. Un tercer propósito que podría ser para mi grupo focal, ¿no? Conocer la percepción sobre el desempeño de los docentes en los SEBA. ¿Quiénes serían mis informantes aquí? En este caso sería las autoridades de la institución educativa. El director podría ser, ¿no? Su director, el director administrativo, todas las autoridades, ¿no? de las instituciones educativas. Ya, esa es una posibilidad, pero aquí Los básicamente especialistas. los estudiantes, ¿no? Los estudiantes. Porque el estudiante es el que está en contacto directo con el docente y él podría dar una opinión sobre cómo ve el desempeño de los docentes, ¿no? Si es un docente que, dependiendo de las preguntas que ustedes planteen, él dará su opinión sobre la metodología del docente, sobre los materiales que usa los docentes, si se deja entender el docente, etcétera, ¿no? Dependiendo ya en el siguiente paso les voy a decir cómo se estructuran estas preguntas. Entonces, miren ustedes, estamos en el primer paso. El primer paso es definir el propósito del grupo focal. Ya, ahí he puesto yo 3 ejemplos. Ustedes podrían proponer otro en el marco de lo que nos ha aclarado Erwin como ruta. Si es un tema de identificar estudiantes que van a participar o quiero captar estudiantes, entonces ya cambia mis informantes del grupo focal y obviamente cambian también la estructura de preguntas que voy a presentar más adelante, ¿no? Y lo que quiero que quede claro aquí es que dependiendo del propósito del grupo focal, puedo hacer un grupo focal, 2 grupos focales o 3 grupos focales, ¿sí? Eso depende del propósito. Entonces aquí es muy importante definir para qué quiero hacer el grupo focal, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al paso 2? ¿Hay alguna pregunta, colegas, o está claro esta primera fase? Muy bien, me parece que está bien claro. Perfecto. Ok. Una vez que Está bien claro. Gracias, muy amable. Entonces ya tenemos definido el propósito. Esto vamos a hacer un ejercicio, así que no se preocupen que vamos a volver sobre esto. Pasamos una vez que tengo el propósito, tengo que identificar a los informantes. Ya esta tarea ya la hemos hecho con la anterior, pero como ustedes han visto, yo tengo que identificar muy bien quién me va a facilitar esa información. Recuerden que es información cualitativa, es decir, son opiniones, son percepciones que tienen los informantes. En este caso pueden ser los estudiantes, pueden ser las familias, pueden ser los docentes, pueden ser la comunidad misma, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces este segundo paso se decanta del anterior. Una vez que tengo el propósito, identifico quiénes serían los informantes o los participantes de estos grupos focales. Muy bien, pasamos al tercer paso. Y el tercer paso, antes del tercer paso, quiero cerciorarme si en efecto hemos comprendido bien estos 2 pasos. No sé si tenemos unos minutitos para esto, Erwin. Sí, no hay problema, por ¿Sí? supuesto que sí. Si nos pueden ahí, tenemos 2 opciones. La primera opción es que le damos unos minutos para que ellos puedan completar ese cuadrito y después puedan intervenir unos 3 o 4 para decirnos la finalidad y los informantes, ¿sí? Creo que eso es lo más, mientras le damos unos 3 minutitos para esta tarea. Muy bien, entonces lo que vamos en esta actividad, Rubén, es precisar la finalidad de los grupos focales, por un lado, y por otro lado, identificar a los informantes que participarán del grupo focal. Entonces, de repente, de manera individual, alguien podría proponer la finalidad y luego sus informantes. ¿Está bien? Esa es, digamos, la lógica, Rubén. ¿Está bien, no? Perfecto, perfecto. A ver, ¿quién desea participar en este momento y proponer la finalidad y los informantes? A ver. También necesitamos 2 cilindros como este. A ver, Heidi, te estoy apagando tu micro, por favor, Heidi. La finalidad.
A ver, Ruth, muy bien, gracias, Ruth. Ya, la finalidad es proponer el propósito del trabajo que se va a realizar. Ya, pero ¿cuál sería la finalidad del grupo focal? Tener el grupo, ¿con qué grupo se va a trabajar? ¿A qué modalidad? ¿A qué modalidad? No, por eso, ustedes, imagínense que en este momento ustedes quieren hacer un grupo focal. La pregunta es, ¿cuál va a ser la finalidad? ¿Tienen en mente ahorita la realización de un grupo focal? ¿Con qué finalidad quieren hacerlo? Bueno, profesor Rubén, ¿lo vamos a escribir o lo podemos, yo lo puedo De decir manera oral. De Oral, manera oral. oral. Sí. Ya, yo tengo uno. En finalidad, el grupo focal sería nivel de logro alcanzado en las instituciones educativas en el año 2020. O más específico, podría decir, ¿no? En un distrito, o así en forma general sería, profesor Rubén. Ya, muy bien. Gracias, Carlos, ¿no? Sí. Mira, lo que has planteado ahí me lleva a la siguiente análisis. Esa información que yo voy a recoger sobre el nivel de logro de aprendizaje, entiendo, de los estudiantes en las instituciones educativas el 2020, ¿será necesario tener información de tipo cualitativo o cuantitativo? Es decir, ¿será necesario tener información? Si hablo de cuantitativo, son de porcentajes, nivel, como dices tú, de aprendizaje, si han llegado a un aprendizaje satisfactorio, qué porcentaje de estudiantes que conforman esa población de instituciones educativas, etcétera. Eso es cuantitativo. Y lo cualitativo estaría en el marco de esa finalidad. No. ¿Qué dicen ustedes? No, no estaría. No estaría, ¿no? Porque No estoy buscando información cuantitativa. Entonces, lo que yo quiero es cualitativa. ¿Ya? Pero está bien, te agradezco mucho la participación porque me permite hacer esa diferencia. ¿Ya? Si yo quiero conocer el nivel de logro de aprendizaje alcanzado, no me sirve el grupo focal, porque este grupo focal recoge básicamente percepciones, opiniones sobre algo en particular. En este caso, estamos hablando de los servicios de los centros de educación básica alternativa. Entonces sería la calidad del servicio educativo que presta una determinada institución. Calidad del servicio educativo. Ya, muy bien, muy bien. Ahí estoy tomando nota de uno de los primeros propósitos que están planteando ustedes, calidad del servicio educativo del CEBE, en este caso del SEBA, puedo poner un nombre del SEBA, ¿no? Muy bien. A este primer ejemplo, si yo quiero conocer la calidad del servicio educativo, ¿quiénes serán mis informantes para darme información sobre la calidad del servicio educativo? Estudiantes y padres de familia. Muy bien. Estudiantes, por un lado, La y comunidad educativa. padres de familia. Ya, la comunidad educativa, pero la comunidad educativa es como que muy amplio, ¿no? La comunidad educativa, Las autoridades de una comunidad. ya, autoridades de una localidad, ya, de una localidad. Muy bien. Ahí tenemos tres informantes, ¿correcto? Si ustedes consideran que estos son los informantes, eso quiere decir que no voy a hacer un grupo focal. ¿Cuántos grupos focales voy a hacer? 3, ¿no? Uno para estudiantes, otro para padres de familia y otro para autoridades de su localidad, ¿correcto? Pero yo les propongo algo adicional. Si yo quiero hacer uno con estudiantes, entonces yo tengo que pensar, ¿a qué estudiantes? ¿De cuáles de los ciclos? ¿No? Porque EVA se organiza en ciclos, ¿no? Entonces ahí lo que yo tendría que hacer ya es un grupo focal para estudiantes. Por ejemplo, ¿cuántos ciclos tiene EVA? 3. El primer ciclo, ¿quiénes están conformados el primer ciclo? O el ciclo que corresponde a EVA. Inicial, ¿ya? intermedio y avanzado. Muy bien. Entonces,
si yo quiero conocer la calidad del servicio, en este caso tendré que hacer un grupo focal con estudiantes de inicial, con otro grupo focal con estudiantes del ciclo intermedio y otro grupo focal con estudiantes del ciclo avanzado. Entonces ya miren ustedes ahí, se me diversifica. La pregunta es, ¿la percepción que tiene el estudiante del ciclo, los estudiantes del ciclo inicial, será la misma la percepción que los estudiantes del ciclo avanzado? No. No es lo mismo, No. es diferente. Por lo tanto, tengo que hacer grupos diferenciados de grupos focales. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Esa es la idea. Muy bien. Aquí, con la propuesta que nos ha hecho uno de los colegas, que ha sido el propósito, que es conocer la calidad del servicio educativo del SEBA, nos ha permitido identificar, en este caso, 3 actores: estudiantes, familias y autoridades de la localidad. En este caso estamos viendo, si me centro en los primeros informantes, que son los estudiantes, yo tendría que hacer ahí no un grupo focal de estudiantes, sino 3 grupos focales de estudiantes. Porque las opiniones de los estudiantes de nivel inicial, de intermedio y avanzado van a ser diferentes, y para mí va a ser mucho más rica esa información. Entonces, como ustedes ven, yo defino la finalidad del grupo focal y me permite identificar a los informantes. Y una vez que tengo los informantes identificados, me permite saber cuántos grupos focales voy a hacer. Esa es la lógica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está correcto, profesor. Cusa. Profesor, una consulta. Sí, Ruth. Los grupos focales van a surgir de las necesidades o de la comunidad o de los participantes. En este caso, muy buena pregunta. Gracias, Ruth. ¿De dónde surge la necesidad de hacer un grupo focal? De lo que quiere la institución, ¿no? ¿Qué es lo que quiere conocer la institución educativa? Si yo estoy pensando en una institución educativa, si yo soy un coordinador de una red educativa de SEBAs, entonces tiene que estar orientada a ello, ¿no? ¿Qué es lo que quiere este coordinador de esa red? Si soy director, ¿qué quiero como director, ¿no? O sea, por último es, esta información que voy a recoger, ¿para qué me va a servir? ¿No? Esa es la idea. Entonces estamos hablando en el marco, en este caso, de la evaluación de la gestión de la institución. Entonces, si me dicen, en ese marco yo quiero conocer la calidad del servicio educativo, entonces es fácil identificar, como ustedes ven ahí, a los que me van a dar esa información. Y esa información, cuando yo tenga, va a ser un insumo para que yo pueda mejorar esa calidad. Porque yo quiero saber si hay desde la percepción de los estudiantes hay una calidad regular o una baja calidad, lo que yo quiero es mejorar. Entonces, en las preguntas que yo voy a hacer, ya ustedes imaginarán las preguntas, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar al estudiante? ¿No? Ya yo organizaré las preguntas y entre esas preguntas yo le voy a decir qué mejorarías, ¿no? ¿Qué nos aportas para mejorar el servicio? Entonces las respuestas de los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado van a ser diferentes, y esa información yo la recojo y la incorporo para mejorar la calidad del servicio, porque ellos como usuarios me están diciendo cómo perciben esa calidad y cómo quieren mejorarla, ¿no? Entonces esa es la finalidad de los grupos focales. Entonces, en función a eso me permite a mí plantear para qué quiero hacer un grupo focal. Y en este caso es recoger información cualitativa de personas que están vinculadas, en este caso, a los servicios de educación básica alternativa. Entonces, muy bien. Sí. Rubén, como aquí mis informantes básicamente son los estudiantes y tengo, digamos, estudiantes de 3 niveles, quiere decir que puedo hacer 3 grupos focales, ¿no? Un grupo focal con los estudiantes del nivel inicial, con otros del nivel intermedio y otro avanzado. ¿Es así? Sí, correcto. Si ese es el propósito, me ha definido a mí identificar los informantes, tengo ahí, en este caso, los estudiantes tienen sus propias características, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer ahí es realizar 3 grupos focales para conocer las opiniones de estos 3 grupos, ¿no? Entonces, sería 3 grupos focales en este caso.
Si yo tuviera, por ejemplo, una institución de educación básica alternativa, de secundaria, por ejemplo, yo lo que haría ahí básicamente es con estudiantes de tercero, cuarto y quinto, ¿no? Digamos, por una cuestión más estratégica, ¿no? En este caso, como está organizada la educación básica alternativa en estos tres niveles, inicial, intermedio, avanzado, me resulta importante también identificar estos grupos para poder realizar el grupo focal. ¿Cuántos participan por grupo focal? Yo puedo, un grupo manejable son 5 personas, de 5 a 6 personas, ¿no? De manera, porque yo voy a tener 5 o 6 respuestas, porque después yo tengo que procesar esas respuestas. Si yo tengo 10 personas, se me va a hacer un grupo focal muy denso, porque van a participar las 10 personas y se va a hacer muy extenso. Entonces, lo más manejable son entre 5 a 6 personas. Eso se deja a criterio, pero es una recomendación que podrían ustedes asumir. Muy bien. Wilfredo tiene una pregunta. No te entiendo muy bien, Wilfredo. No sé si puedes habilitar tu micro. ¿A qué te refieres cuando dices los grupos focales nos pueden fallar? No sé si puedes aclarar la pregunta, Wilfredo. A ver, profesor Ervin, buenas noches. Profesor Rubén, buenas noches. Mi pregunta era de que por primera vez cuando yo trabajé, ahí de la UGEL venían, ¿no?, a vernos y el director se escapaba. Entonces, si él a veces manejaba, ¿no?, a los padres de familia, a los estudiantes. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Nos pueden fallar los grupos focales o no? Eso era mi pregunta. Gracias. En este caso, Wilfredo, quien organiza el grupo focal es, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el rol de ustedes? ¿Con quiénes estamos aquí, Ervin? ¿Son directores? ¿Son responsables de red? ¿Quiénes son los que estamos? Docentes, profesores, que se van a especializar en la nueva modalidad de la EVA. Ya, perfecto. Entonces, yo entiendo que va a salir una normativa. Ustedes han escuchado de escritorio limpio, ¿no? El escritorio limpio es una alternativa del Ministerio de Educación que simplifica, digamos, la parte administrativa, el trabajo administrativo de los docentes y directores, básicamente, para centrarse en la calidad del servicio educativo, ¿no?, en términos de aprendizajes. Entonces, lo que está haciendo, lo que ha hecho el Ministerio es organizar comisiones dentro de la institución. Y este año está ajustando eso para reducir más las comisiones. Y una de las comisiones que existe en la institución educativa es la comisión de, si no me equivoco, es de calidad, de aprendizaje e innovación o algo similar. Y el responsable de cada comisión es un director, pero también integran otros docentes de la institución. Entonces, si yo como docente de SEBA soy parte de esa comisión, yo podría sugerir en este caso al directivo, como parte de esa comisión de calidad, de innovación del aprendizaje, podría sugerir hacer un grupo focal para conocer la perspectiva que tienen los estudiantes sobre el servicio para hacer mejoras, implementar mejoras, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no tiene nada que hacer la UGEL. Quienes van a realizar y desarrollar el grupo focal es la propia institución educativa, porque esta información le permite contar con información cualitativa a la institución educativa para mejorar el servicio. Entonces, no podría fallar, fallaría en el caso de que el que va a llevar a cabo esto adelante no tendría el apoyo del director o etcétera, ¿no? Porque va a invitar en este caso a los estudiantes que conocen la institución, que participan en la institución, a estos grupos focales para recoger información. Si yo convoco a 5 o 6 y me participan 3, está bien. Con 3 es suficiente para recoger información. Otra vez, estoy recogiendo información de un usuario del servicio de SEBA, ¿no? Entonces no tendría por qué fallar en realidad. Entonces, a ver, Rubén, quiere decir que yo puedo, digamos, trabajar a nivel interno. Si quiero recoger información, me puedo poner de acuerdo como director del SEBA con mis docentes y recoger la información para que nosotros podamos, digamos, tomar decisiones a partir de las evidencias. Eso puede ser, digamos, a nivel interno. O también la UGEL, a nivel externo, quiere verificar cómo están, digamos, los aprendizajes en los SEBAs y ellos aplican, pueden hacer su focus group también, ¿verdad? Claro, si yo soy especialista de UGEL, entonces quiero saber sobre la calidad del servicio de un SEBA. La pregunta es, ¿a quiénes, como especialista de UGEL, a quiénes invito? ¿Quiénes serían mis informantes? En este caso pueden ser los directores, ¿no? Los directores de los SEBA. Entonces el especialista UGEL hará grupos focales donde invite a los directores
de los EVA para hacerles preguntas sobre cómo están gestionando el servicio, resultados que han tenido o qué proponen para mejorar, etc. Para eso es un grupo focal, para recoger información cualitativa de, en este caso, de los informantes, ¿no? Y el informante va a dar información de acuerdo al rol que desempeña, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Muy bien, entonces el primer paso era, yo primero voy a dejar claro cuál es el propósito para hacer un grupo focal, y de acuerdo al propósito me permite a mí identificar quiénes son los participantes, y como ustedes han visto en este caso, si yo identifico que son los estudiantes, podría ser 3 grupos focales de los estudiantes organizados por ciclos, ¿no? O de repente considero hacer solo 2 grupos focales de ciclo 2 y ciclo 3, ¿no? O sea, ya eso depende de cómo se organice la institución, porque quienes van a llevar esto a cabo son justamente una persona de la institución a que el director le va a dar este encargo, ¿no? O de repente el mismo director lo puede hacer también, no hay ningún inconveniente. Lo que tengo que hacer a continuación, una vez que he identificado la finalidad y los informantes, organizo una estructura del grupo focal. O sea, ¿cómo va a ser el grupo focal? Para esto hago una matriz. En esta matriz puedo poner dimensiones y subdimensiones. Por ejemplo, ahí les he puesto en la matriz un ejemplo, ¿no? En este caso, el propósito era recoger información sobre la percepción de las familias, ¿no? La percepción del servicio, perdón, de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, en este caso se había identificado a las familias, ¿no? Las familias de los estudiantes como informantes. Entonces, la primera dimensión que se ha propuesto ahí es sobre acceso, comunicación y condiciones. Es un poquito amplio, ¿ya? Entonces, la primera subdimensión para esta dimensión se había establecido: yo quiero recoger información sobre acceso a la estrategia Aprendo en Casa. Y la segunda subdimensión es sobre los medios de comunicación utilizados para la estrategia, para el acceso a la estrategia. Entonces, nos vamos a centrar solo en esto, ¿ya? Solo en esto. Si yo ya tengo, como ustedes han visto, la primera dimensión es amplia, la organizo en subdimensiones, ¿ya? Yo puedo obviar esta pregunta, eso solo me da orden, ¿ya? Yo puedo obviar, digamos, esta subdimensión, pero me da orden para formular la pregunta. Yo puedo proponer la dimensión diferente a la pregunta, no hay problema, pero esto nos da un cierto orden. Porque cuando yo hablo de acceso, en este caso Aprendo en Casa, acceso es amplio, ¿no? Yo tengo que ver por una parte es si las familias han accedido a Aprendo en Casa, si han accedido, y por qué medio de comunicación lo han hecho. Puedo preguntar sobre otras cosas más, no hay problema. Entonces aquí quiero ponerles claro lo siguiente antes de continuar con el ejemplo. ¿Cuál ha sido el propósito para esta matriz que ustedes ven ahí? El propósito es recoger información sobre la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Sobre la estrategia Aprendo en Casa. Siendo más específico, será recoger información sobre la percepción de la estrategia de Aprendo en Casa. Sobre la estrategia de Aprendo en Casa. ¿Ya? Es así el propósito de, en este caso, para hacer este grupo focal. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes serían los informantes para recoger información sobre la estrategia Aprendo en Casa? ¿Quiénes son? A ver qué me dicen ustedes. Los estudiantes, padres de familia. Padres de familia. Muy bien. Los padres de familia. Muy bien. Los Tengo ahí también. las autoridades, puedo también tener a los mismos docentes, ¿cierto? Ustedes ven ahí que son varios informantes. En este caso, por decisión, digamos, de las personas que están haciendo el grupo focal, dicen, bueno, en esta oportunidad vamos a recoger información de la percepción de la estrategia Aprendo en Casa de las familias. ¿Ya? Van a centrar en ese informante. ¿Correcto? Si tienen tiempo y posibilidad, lo pueden hacer con los otros informantes. Pero en este caso se ha decidido con la familia. El informante es la familia. Muy bien. Entonces, si ese es mi informante, las preguntas están dirigidas para ese informante. Entonces, para eso yo tengo esta matriz. Ya tengo mi objetivo, la finalidad, digamos, del grupo focal,
tengo identificado al informante que es la familia, y ahora, en función a esos dos elementos, digo, mi dimensión es el acceso, ¿no? Y comunicación de Aprendo en Casa. Entonces, la subdimensión que estoy proponiendo ahí es acceso a la estrategia Aprendo en Casa. Ya, para conocer el acceso a la estrategia Aprendo en Casa, ¿cuál sería la pregunta que le haría yo a la familia? A ver, ayúdenme a formular una pregunta. ¿De qué manera? A ver, vamos, Ruth. Si nos equivocamos, no hay ningún problema. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Propongan respuestas. Profesor, serían sobre los horarios en que ellos escuchan, por ejemplo, ¿no? Los horarios en que se transmite y están ellos en la capacidad de poder escuchar en esos horarios. Ya. Como la pregunta es a la familia, la pregunta sería para los padres de familia, ¿de qué manera usted entiende las sesiones de Aprende en Casa? Ya, ¿Cómo usted puede gestionar las sesiones de Aprende en Casa con sus hijos? Ya, muy bien. Estamos yendo a las preguntas, las que estás planteando me parecen perfectas, pero no están articuladas a las dimensiones que estoy proponiendo. Profesor, disculpe, ¿podría ser a través de qué medio usted accede a la estrategia Aprendo en Casa? Perfecto, pero eso sería para la dimensión A o para la dimensión B. Pues sería en este caso, pues para la B. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? Entonces la pregunta que has hecho está perfectamente orientada a la subdimensión B, ¿no? Lo que acaba de decirnos hace un momento Ruth, sí es válido, pero no está orientada a esa subdimensión. Podría estar orientada a la dimensión 4 sobre calidad de contenidos, ya, sobre las orientaciones del tutor en la dimensión 5, sobre el progreso de aprendizajes o la profundidad de los temas, ¿no? Pero en este caso, si estamos hablando de la dimensión de acceso, yo tendría que preguntar, como muy bien dice, ¿por qué medios a través de qué medios accede a Aprendo en Casa? Y ahí van a decirte, por televisión, por web, por radio, porque no tengo televisión ni tengo internet, etcétera, ¿no? Ya, entonces, esta información te la van a habilitar así, pero esa no es la única pregunta. Yo me quedaría con esta pregunta. Esta pregunta da pie a otra, ¿cierto? Aquí me van a decir por qué medios acceden a Aprendo en Casa. Entonces yo a partir de esa pregunta les digo, dependiendo de la respuesta que me den, me dirán, ¿qué tal si la mayoría me dice, por radio, por radio? Entonces yo le preguntaré, ¿y por qué no tiene acceso por los otros medios? ¿No? Sigo centrado en los medios de comunicación para acceder a Aprendo en Casa. Y ellos me dirán, me darán la información al respecto, ¿no? Y esta información me dirán, porque no tengo luz eléctrica en mi casa, solo tengo una radio a pilas, no tengo acceso a internet, ¿no? Entonces me van a dar una serie de información que a mí me va a permitir consolidarla después, ¿no? No manejo mucho, la familia no manejamos mucho el internet, no tengo computadora en la casa, o sí tengo, pero nosotros estamos acostumbrados a más utilizar la radio en mi localidad. Entonces te van dando una serie de información cada uno de los participantes, ¿ya? Pero ahí no termina, ¿no? Porque a partir de esa pregunta yo puedo hacer otras preguntas para esa subdimensión. Yo puedo preguntarles, por ejemplo, sobre qué medios les gustaría recibir más información de Aprendo en Casa y por qué, ¿no? Ellos podrían decir, bueno, por autoparlantes, porque en mi comunidad no hay electricidad en las casas y solo por el autoparlante nos podemos comunicar. Nos gustaría recibir información por ahí, ¿no? Ya, entonces, y van a recoger una serie de respuestas que es, digamos, la perspectiva que tienen en este caso los informantes, que son las familias. Para la subdimensión A, sobre el acceso a la estrategia, es una pregunta sencilla ahí, ¿no? ¿Tiene usted acceso a la estrategia Aprende en Casa? Te van a decir sí o no, ¿no? Si te dicen no, ahí ya vienen las otras preguntas. Esta primera pregunta te permite recoger esa información que te permite a la vez generar otras preguntas. ¿Por qué no tienes acceso? Si te dice la mayoría no,
¿Por qué no tienes acceso? ¿No? Y estoy dentro del acceso, de la pregunta de la subdimensión A. Y entonces ellos te van a decir, por tal razón. Entonces tú ya como el que está llevando adelante el grupo focal, tienes claro las condiciones por las que no, y al final como director o como autoridad de la institución educativa, o como que tengas un cargo que puedas tomar decisiones, o plantearle al director por último este resultado, decirle qué es lo que convendría hacer, ¿no? Ya, este es un ejemplo. Me estoy adelantando porque las preguntas vienen a continuación. O sea, después vamos a formular las preguntas. Lo que yo quería que tengan claro es que yo tengo que organizar una estructura, ¿no? Una vez que yo he definido el objetivo, la finalidad, he identificado el informante, en este caso que son las familias, yo tengo que formular las preguntas para las familias. Pero para formular las preguntas a las familias tengo que tener una estructura lógica, ¿no? En este caso la dimensión es acceso. ¿Ya? Voy a retrocedo un poco. Mi finalidad era recoger información sobre la percepción de la estrategia Aprendo en Casa. El informante es la familia. Entonces, una vez que tengo eso claro, digo, la dimensión es el acceso. Pero el acceso es amplio, entonces tengo que organizar y sus dimensiones. La primera voy a preguntar sobre acceso en sí mismo, y la segunda voy a preguntar sobre los medios de comunicación a través de los cuales tiene acceso. Muy bien, para la primera de acceso puedo hacer 1, 2, 3 o 4 preguntas que me permitan a mí recoger la opinión, la percepción de las familias en relación al acceso a la estrategia Aprendo en Casa. ¿Ya? Porque yo puedo preguntarle, ¿está usted satisfecho con el acceso a Aprendo en Casa? También, ¿no? ¿A través de qué medios accede a la estrategia Aprendo en Casa? Ahí me permite identificar cuáles son los medios que más se utilizan, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Ese es un ejemplo de avance porque al final vamos a desarrollar esto. Lo que sí quiero que quede claro aquí es que una vez que yo tengo la finalidad del grupo focal, me permite identificar al informante del grupo focal y a partir de ahí definir cuántos grupos focales voy a hacer, y una vez que tengo eso yo tengo que tener claro qué preguntas voy a hacer, y para definir qué preguntas voy a hacer, esta matriz que está acá puede ayudar para encontrar esa lógica, ¿no? La dimensión, la subdimensión y las preguntas que voy a plantear, ¿sí? Entonces aquí la idea es que yo tengo que organizar las preguntas. Hacer las preguntas no es hacerlas por hacer, sino que tienen que tener un orden, una estructura que ustedes la van a plantear. No sé si hasta ahí hay alguna consulta antes de pasar al siguiente paso. Muy bien, si hay alguna consulta, este es el espacio, este es el momento. Bueno. Mire, ahí justamente, disculpe Vladimir, Diana ha puesto como pregunta, ¿cuenta con el material adecuado o dispositivos para recibir las clases? Muy bien, esa pregunta puede ir para la B, ¿tá? Es válida, ¿no? Hay otra pregunta que han puesto ahí, ¿cuenta con servicio de internet? ¿No? Está muy bien, esas preguntas pueden ir para la B, ¿ya? Y más que recibir la información sí o no, es a partir de esa respuesta que puedan hacerse otras preguntas para conocer un poco la percepción o opinión de las personas. No nos quedamos con esas preguntas, sino que esa pregunta da pie a otras, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuenta con material adecuado o dispositivo para recibir las clases? Me van a decir sí. Yo le puedo preguntar cuáles, ¿no? Y después de eso le puedo decir, ¿y cuál considera usted que es para ustedes más, está más al alcance para recibir las clases, ¿no? Ya, a partir de esa pregunta me puede permitir otra subpregunta. Esa es la idea. Ya tener claras las preguntas que voy a hacer, aunque en la ejecución pueda presentarse esta situación, pero yo ya tengo clara más o menos una línea de qué preguntas hacer. La idea es al grupo focal con preguntas preparadas. ¿Hay alguna cantidad establecida de preguntas? No. Lo que usted tiene que definir ahí es qué es lo que quiere recoger, ¿no? En exacto, ya lo hemos definido como en el propósito, pero en las preguntas es qué quiere usted conocer al respecto de ese propósito. Entonces el número de preguntas lo define. Se puede hacer una prueba piloto para no sé a qué se refiere una prueba piloto. Para validar. Sí, perfecto. Claro, perfecto. como para validar las preguntas. Sí, es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, antes de hacer, digamos ya el desarrollo, puedo hacer una validación de expertos que le llaman también a nivel de los mismos docentes, a ver cómo fluye, o puedo invitar a una familia para ver, o una o dos familias para ver si entienden o no las preguntas y me permite hacer ajustes. Después de eso ya hago el grupo focal
conforme se ha estimado. Sí, válido. Se puede hacer una prueba piloto que nosotros le llamamos la validación, ¿no? Para hacer ajustes. Excelente. Continuamos entonces, Rubén. Sí, continuamos con la siguiente, por favor. Ok, muy bien. Ya, esta era una actividad, ¿no? Organizar la estructura del grupo focal que facilita la formulación de preguntas. Ya, entonces, ustedes hace un momento me han dicho que querían saber, el propósito era la calidad del servicio educativo de los SEBA, ¿no? O del SEBA. En este caso, habían identificado a los estudiantes, ¿no? Del ciclo inicial 1, del ciclo intermedio y del avanzado. Entonces, si yo quiero saber sobre la calidad del servicio que reciben los estudiantes, ¿cuál sería la primera dimensión para hablar de calidad del servicio? A ver, propongan, no tengan miedo de equivocarse. Desempeño docente podría ser. Muy bien, entonces podemos poner la dimensión desempeño docente. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál sería otra dimensión? Podría ser la infraestructura. Infraestructura, ya, pero yo lo veo muy complejo en este caso. Algo más que esté a la mano. La infraestructura podría ser para los docentes, pero en este caso estamos hablando del estudiante, ¿no? Dina plantea la calidad educativa, ¿podría ser? Calidad educativa. ¿Cómo? Dina plantea calidad educativa. Pero otra vez, la calidad educativa es muy general. Yo de la calidad tendría que especificar qué aspecto de la calidad educativa, porque para eso estamos acá ahorita. La calidad del servicio ya sería como calidad educativa, ¿no? Pero yo quiero... La organización de la institución podría ser, la organización de la institución. Ya, pero eso para el estudiante o podría ser más para los docentes. Yo creo que pongámonos en los pies de los docentes. Ahorita estamos pensando, ¿saben qué? Nos pasa mucho eso. Nosotros nos estamos pensando en este caso como docente, como director o como especialista. En este caso hay que ponerse en los zapatos del estudiante. ¿Sobre qué dimensión podría preguntarle al estudiante? Sobre materiales. Evaluación puede ser. Ya, sobre evaluación, perfecto. Evaluación, pongamos. El trato del docente. Ya, muy bien. ¿Eso cómo podríamos proponerlo? Como trato docente. Escolar. Clima escolar. Clima escolar. Perfecto. Clima escolar. Ya, trabajemos sobre estas dos dimensiones. Pueden haber más dimensiones, ¿cierto? Estamos solo poniendo un ejemplo. Nos centramos en el primero, que es desempeño docente. El desempeño docente, ¿sobre qué aspectos o subdimensiones quisiera recoger información? Sobre preparación de clases. Ya, preparación, eso no lo sabe el alumno, ¿ah? Eso es más para el director, para ver, ¿no? Para el director está perfecta esa subdimensión. Pero está bien, me parece perfecto, pero abocado a los estudiantes, ¿ellos cómo podrían ver esto de la preparación de clases? Desarrollo de las sesiones. Ya, desarrollo de las sesiones. Ya, está bien, está bien. Aprendizaje significativo. Ya, aprendizaje. Cumple con la Eso ya es dentro de la sesión. Eso está dentro de la sesión, ¿no? Claro. Cumplimiento de la programación. Ya, otra vez, eso que están... Dominio del tema podría ser, profesor. Ahí está. Dominio del tema. Me parece que eso sí podrían los estudiantes aportar, ¿no? Uso de estrategias de enseñanza. Uso de estrategias, perfecto. Eso también los chicos podrían aportar, ¿no? Estrategias. Responsabilidad del docente. Ya, responsabilidad también, ¿no? Ya, perfecto. Ustedes se dan cuenta que van saliendo varios subtemas, pero ¿dentro de qué están organizados esos? Dentro de la dimensión que es desempeño docente, ¿no? Entonces, pero no se olviden que eso que ustedes están poniendo como desempeño docente, como dimensión, las subdimensiones tengo que plantearlas de acuerdo al rol del informante, ¿no? En este caso, el estudiante. El estudiante va a poder, ellos están, digamos, pueden saber sobre cómo desarrolla una sesión, sobre si el docente muestra dominio o no del tema, sobre las estrategias que usan, etcétera, ¿no? Y pueden salir otros subtemas ahí relacionados al desempeño docente. Muy bien. Y en clima escolar, ¿cuáles serían las subdimensiones? Las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos.
Ya, muy bien. Ahí podría poner entonces relaciones interpersonales del estudiante y docente. Control de emociones por parte de los estudiantes. Ya. Ya, pero eso es sobre el estudiante, cómo se está vinculado al estudiante. El Control buen de emociones trato. de parte de los docentes, entonces. Ya, sí, pero ya, está bien, propongámoslo. El que tiene que ver con el buen trato, yo me quedaría con el buen trato, ¿ya? El buen trato. Perfecto, buen trato. Y pueden ustedes pensar en otros elementos más, ¿no? Pueden salir otras subdimensiones. Pero a lo que yo quiero que ustedes tengan claro aquí, como yo ya tengo ya organizado, miren qué bonito se ha organizado esto, ¿no? Qué bonito se ha organizado. La dimensión y tiene subdimensiones, ¿no? Por ejemplo, yo no podría poner dominio del tema en clima escolar, ¿no? Son diferentes, ¿cierto? Pertenecen a otra dimensión, ¿cierto? A que es desempeño docente. Yo no podría poner uso de estrategias en clima escolar, ¿no? No podría, porque son, como ustedes ven, son diferentes, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve. Ahora, ¿yo cómo planteo la dimensión, las dimensiones? Yo quiero recoger información sobre esos aspectos porque me interesa como institución conocer. Y en función a esas dimensiones, a mí me va a dar información sobre cómo percibe el estudiante la calidad del servicio que sea en el SEBA. ¿Ya? Entonces, volvamos a la subdimensión 1, desarrollo de las sesiones de aprendizaje. ¿Qué podría preguntarle al estudiante ahí? El docente realiza motivación para iniciar la clase. ¿O qué te ha parecido la motivación del docente? Perfecto. Me parece perfecto. Es más que recibir una respuesta de sí o no, es una opinión, ¿no? ¿Qué te parece, ¿no? la motivación que utilizan los docentes durante el desarrollo de una sesión, ¿no? O en clases. Muy bien, ahí ellos te van a decir, me parece bien, me parece mal. Me parece bien, ¿por qué? Por esto, porque siempre trae algo que nos llama la atención. Ya va a haber una infinidad de respuestas. Pero si nos hemos quedado con el buen trato, ¿no sería referente al buen trato como, por ejemplo, cómo te enseña tu profesor o cómo es el trato de tu profesor ante ustedes? Yo creo que debe ser esa, ¿no? En esa dimensión. Sí, vamos a llegar a eso. Estamos en el subdesarrollo. Sí, vamos a llegar a eso. Cada una de estas subdimensiones podemos hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas para el desarrollo de la sesión, preguntas para el dominio del tema, preguntas para el uso de estrategias, preguntas para conocer cómo es la relación interpersonal docente-estudiante, preguntas para conocer sobre el buen trato. Así que esa pregunta que acabas de hacer, tenla, por favor, escríbela. Porque cuando lleguemos aquí a buen trato, la vamos a poner, ¿te parece? Muy bien. Entonces, volvemos aquí al desarrollo de la sesión. Gracias. En el desarrollo de la sesión, ¿será suficiente esta pregunta o puedo hacer otras más? Otra, uso de materiales. Sí, vale. Se pueden sacar varias preguntas. Ya, perfecto. Podría preguntar ahí también, ¿no? ¿Te parecieron? ¿Cómo sería? Yo me estoy adelantando. ¿Cómo sería la pregunta si quiero saber sobre el uso de materiales ahí en el desarrollo de la sesión? Profesor, puede ser, el docente utiliza diversos materiales adecuados. Ya, pero otra vez, ahí está perfecto, pero me va a decir sí o no. ¿Cómo entro de frente a recoger información sobre la opinión del estudiante? Los materiales que utiliza el docente, ¿ustedes lo elaboran o él lo prepara en su casa? Ya, pero no, yo quiero saber una opinión. ¿Cómo te ayudó el material? Perfecto. ¿Cómo te ayudó el material en tu proceso de aprendizaje? Perfecto. Eso sí me recoge a mí una opinión. Más que buscar sí o no, es recoger la opinión del estudiante en este caso, ¿no? Y entonces, cuando yo no diga sí, me ayudó, fue material que me permitió recoger información, en comprender el tema, ya ustedes están viendo que es un material que el profesor elabora y que sí es funcional.
¿no? Entonces ahí vamos a recibir muchas respuestas. Muy bien, pueden ser otras preguntas más. Incluso no olviden que ahí en esas preguntas yo puedo preguntar qué propondrías para mejorar el desarrollo de las clases de tus docentes, ¿no? Podría preguntar eso al final. ¿Ya? Recibir ahí siempre el aporte, en este caso, de los estudiantes. Vamos al dominio del tema. Pueden ser más preguntas, no solo estoy poniendo como ejemplo, ¿ya? Pueden ser más. Dominio del tema. ¿Qué preguntaría sobre el dominio del tema? Puede ser, profesor. ¿Qué aprendizajes obtuviste del tema tratado? Ya, del tema tratado, ¿qué aprendizaje? Pero eso no me dice mucho del dominio, ¿ah? ¿Qué titula la sesión? ¿Qué tituló la sesión? Tampoco me dice mucho del dominio del tema del docente, ¿ah? Eso es más si aprendió o no el estudiante, ¿ah? Ahí me han puesto, ¿te gusta cómo enseña el docente? ¿Esa te gusta cómo enseña? ¿Iría para el dominio del tema o para el desarrollo de la sesión? ¿O para el desarrollo? Para el desarrollo puede ser, ¿no? Por ahí yo plantearía esa pregunta ¿qué es lo que más te gusta, ¿no? De la forma como enseña el docente. Entonces ahí es una opinión, porque si te digo ¿te gusta? Va a decir sí o no. Entonces yo replantearía la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta? Pero está bien. ¿Cómo te enseña el docente? ¿Cómo te enseña? ¿Qué es lo que más te ha llamado tu atención del tema? Ya, el cómo te enseña el docente creo que es más como estrategia para el tercero, pero para el dominio, ¿cómo podría ser? ¿Qué pregunta le haría al estudiante sobre el dominio que me permita recoger su percepción u opinión sobre el dominio del tema del docente? Hoy podría ser, profesor, ¿entiendes la clase? Claro. Ya. Facilidad de repente. Perfecto. Yo me quedo con esa pregunta, pero yo le haría un ajuste ahí. Tengo dos opciones. Una pregunta sobre el tema de la sesión. Sí, puedo plantearla como la has indicado, me va a decir sí o no, y a partir de ahí le hago la otra pregunta, ¿por qué? Y me amplía, ¿no? O la replanteo, ¿no? Es decir, ¿la puedes volver a plantear esa pregunta, por favor? Podría ser, ¿qué aprendiste hoy? Ya, pero escuchen, es un grupo focal, Eso es la metacognición. Eso ya, claro, por la metacognición. Sí, exactamente. Yo quiero saber la percepción del estudiante otra vez sobre cómo él mira o ve, observa que el docente domina su tema. Una pregunta sobre el tema sería, ¿no? Cuando al alumno llega, ¿no? Cuando al alumno le llega, le gusta, ¿no? O sea, ha llegado al alumno, para que sea significativa, ¿no? Estoy hablando de dominio. Para evitar que el alumno diga sí o no, habría que preguntarle sobre el tema que ha tratado el docente. Sí, pero hace un momentito dijeron la pregunta, sino que nos llevaba al sí o no y la idea era reajustarla. Sí, hace un momentito ya han dicho ya la pregunta. Tenía que ver con claridad, ¿no? Yo había dicho, profesor, ¿entendiste la clase con facilidad? Y usted, bueno, lo complementó el por qué, ¿no? Ya, perfecto. Esa pregunta está bien. Esa pregunta está bien. Ahí le agregamos el por qué. ¿Entendiste la clase con facilidad? Y ahí le ponen el por qué, ¿no? Ahí se puede replantear por qué o qué hizo que se entienda con facilidad, etc. Y así podríamos buscar otras más. Para el uso de estrategias, ¿qué pregunta podría ser? ¿Desarrollaste el tema elaboraste el mapa conceptual que te indicó el docente? Ya, pero en este caso, escuchen, estamos hablando del estudiante sobre opinión, no de un docente, sino de varios, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber es... Se supone que el docente trabaja ahora por equipos de trabajo, ya no es individual, entonces... Profesor, ¿te fue fácil de entenderle a tu profesor? ¿Te fue fácil de entenderle a tu profesor? Porque si le he entendido es porque ha utilizado una estrategia buena, ¿no?
esa pregunta, entonces me va a responderme el estudiante. Sí, le entendí, fue fácil de entenderle porque utilizó una estrategia específica para un tema que pueda entenderle el estudiante. Está bien, pero un poco como que está en el límite con la pregunta anterior del dominio del tema, ¿no? Como que están ahí cerca, ¿no? Se cruzan un poquito, creo que tienen la misma intención. O bien bajamos esa pregunta. La estrategia no es lo que el alumno va a realizar, lo que ha aprendido. No se olviden que la dimensión es desempeño docente. Yo quiero saber qué percibe el estudiante sobre el desempeño docente. Las estrategias son los caminos para llegar hacia el punto que quiera lograr uno, y es pues una estrategia de enseñanza y que pueda el estudiante entender. Claro, y ahí yo puedo plantearle, ¿estás conforme con las estrategias que usa el docente en la enseñanza? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No? Ahí podría entrar de frente a la pregunta. ¿Te gusta? Ahí está, ¿no? Me gusta, claro, está bien. Incluso podría también repreguntar o plantear otra pregunta. ¿Cuáles de las estrategias que utiliza el docente te agradan más, ¿no? O te ayudan a un mejor aprendizaje, etcétera. Ya como ustedes ven ahí, las preguntas, ya pueden variar, pero siempre estar dentro de la subdimensión y a la vez de la dimensión. Hace un momento, no sé si fue Ruth, nos dijo las estrategias que usa el estudiante. No, un ratito. Yo me ubico, siempre no dejo de mirar la dimensión. Me habla de desempeño docente, entonces tengo que centrar en el desempeño docente. Para eso esta matriz, ya que nos da ese orden. Sí. Muy bien, Rubén. Vamos avanzando. Nos queda solo 10 minutos máximo. Sí, perfecto. Está claro esto, ¿cierto? La idea de esta matriz es que me ayuda a organizar las preguntas. Si yo quiero tener esas preguntas, están organizadas de acuerdo a lo que voy a recoger en las dimensiones. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo haga el análisis, voy a decir, voy a presentar los resultados a la comunidad educativa, en este caso a los docentes en general. Le vamos a decir, mire, docentes, esto es lo que opinan los estudiantes sobre su desempeño docente. Sobre su desempeño docente hemos preguntado sobre el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Esto es lo que opinan sobre el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Y esto es lo que opinan sobre el dominio que ustedes tienen del tema. Y esto es lo que opinan sobre el uso de estrategias que ustedes tienen. Entonces, ¿se dan cuenta cómo me permite organizar las respuestas de los estudiantes a cada una de las subdimensiones, ¿no? Entonces, imagínense ustedes están en una reunión con todos los docentes, porque esta información le va a permitir a ellos replantear su práctica. Entonces le digo, hemos hecho un grupo focal para conocer, digamos, el nivel de satisfacción de los estudiantes. Y hemos organizado esto por esta dimensión de desempeño docente. En el desempeño docente hemos recogido información sobre el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Y estas son las respuestas de los estudiantes. Hemos recogido información sobre el desempeño docente, sobre el dominio del tema de los docentes. Esto es lo que opinan los estudiantes. Y hemos recogido información sobre el uso de estrategias. Y esto es lo que opinan los estudiantes, ¿no? El estudiante dirá ahí, sí, el docente me enseña con estrategias muy tradicionales. Sí, mi profesor utiliza recursos tecnológicos. Ya, eso le sirve al docente. Y luego que ya presento eso, le digo, ahora vamos a mostrar los resultados de la dimensión de clima escolar. Esto es lo que opinan los estudiantes sobre la relación que tienen ustedes de docente-estudiante. Y ahí le muestran las respuestas de los estudiantes. Esta es la percepción que tienen los estudiantes sobre el trato que le dan a ustedes los docentes. Sobre el buen trato, esto es lo que opinan. Está claro cuál es la intención, ¿no? Sí, profesor. Entonces, Sí, si yo le doy esa información, gracias. Si yo le doy esa información sobre el desempeño docente, sobre el clima escolar, esa información me tiene que llevar a tomar decisiones para la calidad del servicio. ¿Se dan cuenta? Porque ¿cuál era mi propósito? Era conocer la calidad del servicio educativo del Centro de Educación Básica Alternativa. Entonces, ¿se dan cuenta cómo está pensado esto? Aquí una recapitulación rapidísima para continuar con lo siguiente. Lo primero que yo hago es el propósito. ¿Para qué quiero hacer un grupo focal? ¿No? ¿Qué quiero recoger como información? Defino el propósito. En este caso, lo que nos han dicho ustedes, y estamos trabajando en esa línea, yo quiero conocer la percepción sobre la calidad del servicio educativo del SEBA.
Muy bien. Si yo quiero conocer eso, tengo que identificar quiénes me van a informar para tener información sobre la calidad. En este caso hemos identificado a estudiantes, a docentes, a autoridades, pero en este caso me estoy quedando con estudiantes. Y en estudiantes he dicho voy a hacer 3 grupos focales diferentes. Uno con estudiantes del ciclo inicial, intermedio y avanzado. Son 3 grupos focales. Como hoy tengo claro eso, paso a la pregunta, al tercer paso, que es organizo esta estructura que ustedes han visto, donde están las dimensiones, las subdimensiones, y a partir de ahí están las preguntas. ¿Sí? Muy bien, ya tengo todo planificado para hacer mi grupo focal. Ahora lo ejecuto. Y ahí vamos a entrar al paso 4. Gracias, Servi. En la ejecución, este es sencillito, un protocolo, ¿no? En este caso, como va a ser 3 grupos vocales, puede desarrollarlo un docente, 2 docentes o 3 docentes, ya se organiza la institución en ese sentido. Y para eso, para hablar el mismo idioma, para estar todos claros en lo que se quiere recoger y cuáles son las preguntas, tenemos que lograr un protocolo sencillito, es decir, el paso a paso. Lo primero que hacemos es, presentamos a los participantes, presentamos la finalidad. Estimados estudiantes, hemos hecho este grupo focal para conocer cuál es la percepción que ustedes tienen sobre el servicio educativo que da el SEBA. Listo, ahí está la finalidad. Y para esto están participando ¿quiénes? ¿No? Están participando estudiantes del ciclo intermedio, ¿no? De la institución, etcétera. Ya está claro ahí. Y ahí siempre se recomienda que esta sesión se grabe. Si es en físico, una grabadorita, ¿no? Pero para eso se necesita el consentimiento de las personas que van a participar. En este caso la familia, los estudiantes, etc. Si es por Zoom, se pide igual la autorización para grabar, ¿no? ¿Por qué? Le dice, ¿no? Porque yo tengo que tomar nota de cada una de sus respuestas y si va a ser imposible tomarlas todas de frente, prefiero escucharlos, tomar puntos importantes y después recurrir a la grabación para recoger información precisa. Y luego de esas 3 pasos, digamos, ya empiezo a plantear las preguntas, ¿no? Y ahí yo tengo que generar la participación de los informantes. Muy bien. Esta es la ejecución. Después de la ejecución pasamos al paso siguiente. El procesamiento y análisis de los resultados. Esto es muy sencillo. Yo pongo acá las preguntas. En la primera columna ustedes ven las preguntas. ¿Se acuerdan que hemos hecho las preguntas, no? Yo las pongo acá. Pregunta 1, pregunta 2, que se supone que están organizadas por dimensiones y subdimensiones, ¿cierto? Entonces, esta tablita que está aquí me va a permitir recoger por cada uno de los participantes. Por ejemplo, aquí, en las siguientes columnas dice ideas fuerza, ¿no? En este caso, esto pertenece a un grupo focal que hemos hecho con facilitadores o docentes facilitadores de una estrategia de vida, que es una institución que recoge información sobre la implementación de un programa del uso de sustancias psicoactivas. Entonces, en este caso son 3 facilitadores que hemos entrevistado en el grupo focal. Ustedes acá en lugar de facilitador será alumno 1, alumno 2, alumno 3, y son 5, alumno 3, 4, 5. Lo que yo hago aquí, en cada una de esas columnas, es ¿qué me dijo el alumno 1 sobre la primera pregunta? Ahí escribo lo más importante que dijeron, ¿sí? Aquí escribo lo más importante que ellos han dicho. En el alumno 2, ¿qué me dijo? ¿Cuál fue su respuesta sobre esa pregunta 1? También escribo ahí lo más importante que ellos han dicho. No todo, sino lo más importante. Por eso de que arriba dice ideas, fuerza expresada por los entrevistados. En este caso, los estudiantes. Igual en la columna siguiente dice las respuestas del alumno número 3 que ha participado. Y así, lo más importante. Y luego tengo la pregunta 2, igual, lo que me dice el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que yo tengo la pregunta, las respuestas que han dado, aquí yo tengo una 4ª columna que es muy importante. Aquí yo tendré que poner cuál es la idea fuerza. De todo lo que han dicho, ¿qué es lo más importante? Lo pongo acá, ¿ya? ¿Qué es lo más importante que han dicho? Lo pongo aquí, ¿sí? Con mis propias palabras, ¿no? Una síntesis de lo que han dicho. Por ejemplo, la pregunta era, ¿qué beneficio cree que aporta la actividad de vida en escolares del colegio, ¿no? Entonces, lo más importante que yo concluyo como una síntesis es aquí. Y la última columna, que es, digamos, opcional, yo puedo poner
para reforzar esta idea fuerza lo que ha dicho el estudiante tal cual es su expresión, ¿no? Tal cual su expresión. Por ejemplo, en la pregunta 2 está completita, dice, ¿no? A nivel personal, dice, ¿qué aspectos usted considera usted de la actividad de vida que son los más importantes? Un facilitador dice, la atención personalizada se logró identificar mayor problemática y acompañarla a dar fortaleza. Es lo más importante de lo que dijo. El facilitador nos dijo, cada uno de los aspectos que trabajamos del programa son importantes, actividades y tareas adicionales que hemos hecho al programa. Y el otro dice, los materiales, en este caso las infografías, han sido de muy buen uso. Y ¿cuál es la idea fuerza de estas tres ideas que ellos han planteado? La atención personalizada a los estudiantes y las infografías como material educativo. Muy bien, ¿y qué es lo que dijeron textualmente? Puedo poner aquellas expresiones que fueron muy importantes que me refuerzan esta idea común, ¿no? O esta idea fuerza. Logramos que los estudiantes se explayen y comenten la realidad de lo que ellos sienten y piensan. Este año el aspecto socioemocional debe ser un soporte para los chicos que la misma coyuntura que hemos atravesado. Ya, es lo que dice textualmente. Entonces, esta matriz que está aquí es para procesar la información. ¿Sí? Este es para procesar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que recoger aquí y mostrar a mis docentes después como resultado? ¿Cuál de estas columnas le muestro? ¿Cuál de las columnas le mostraré a mis docentes que luego les tengo que mostrar resultados? Las preguntas, las ideas fuerza de los entrevistados o las ideas fuerzas comunes o las expresiones literales. Ideas fuerzas comunes. Perfecto, eso es lo más rico, es la síntesis de lo que dicen los estudiantes, ¿no? Y si quiero complementar algo, diga que le dé fuerza de expresión, puedo utilizar la última columna. Pero en este caso sí, es las ideas fuerzas comunes, eso es lo que yo le voy a presentar después al equipo de docentes como resultado de este grupo focal. Entonces, en conclusión, un grupo focal me recoge información cualitativa, en este caso de los informantes que participan del grupo focal. Entonces, si eso es así, yo tengo que tener un orden para esto. Primero, tengo que tener muy claro para qué voy a hacer el grupo focal. Una vez que tengo claro para qué hago el grupo focal, lo que tengo que hacer es identificar quiénes son los que me van a informar de ese grupo focal, de esa información o de ese propósito del grupo focal. En este caso, ustedes han dicho, yo quiero conocer la calidad del servicio educativo desde la perspectiva del servicio que brinda el SEBA. Muy bien, entonces identifico quiénes son los que me van a informar sobre esto. En este caso, ustedes han identificado a los estudiantes. Una vez que tengo eso claro, entonces aquí es importante, organizo una estructura de entrevista donde tengo las dimensiones que ustedes me habían puesto, desempeño docente, clima escolar, ¿no? Y eso me permite establecer como subdimensiones, o de frente si quieren las preguntas, pero es importante porque como ustedes han visto hace un momento y la profesora muy bien pudo reaccionar a tiempo, dijo, no, esa pregunta que estoy haciendo no es, porque me decía, ¿qué estrategias utiliza el alumno? ¿Si es utilizado el mapa conceptual? No, un ratito. No es del alumno, estoy hablando de desempeño docente. Ya, ahí está la dimensión que me permite organizar o ordenar las preguntas. Una vez que tengo esas preguntas, ejecuto, hay unos pasos ahí donde se presenta el grupo focal, cuál es la intención, quiénes participan, etcétera, ¿no? Y pedí permiso para grabar. Y de ahí ejecuto, y esas preguntas que yo recojo las organizo en esa matriz que les he presentado ahí de procesamiento y análisis de resultados. Y la penúltima columna, donde está la síntesis de lo que han dicho, de lo más importante que han dicho en este caso los estudiantes, eso le presento yo al grupo de docentes, decirle, esto es lo que perciben los estudiantes sobre estas dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Tomar esta consideración, en este caso de la perspectiva de los estudiantes, para mejorar mi desempeño docente, para mejorar, en este caso, como ustedes han identificado, el clima escolar. Y pueden haber otros aspectos que ustedes muy bien los pueden plantear. Muy bien, hasta aquí, esta es la técnica que hemos querido compartirle, que es el grupo focal para conocer información cualitativa, es decir, opiniones, percepciones de, en este caso, los usuarios de un servicio, en el caso particular del ejemplo de los estudiantes que hemos invitado. No sé si con eso ha quedado clara la técnica y si les va a servir para su rol o trabajo. Muy bien, bueno, Rubén, yo te agradezco. En realidad hemos aprovechado al máximo a Rubén. Mira, Rubén, sin tu consentimiento hemos grabado esta clase, Rubén, sin tu consentimiento, pero está grabado ahí.
y está registrado, digamos, para que nuestros participantes aprendan, digamos, a poder recoger información a través de esta técnica de los focus group. Y bueno, te agradecemos por esa transferencia metodológica. Este PPT que ha elaborado Rubén lo vamos a compartir, se puede, ¿no? Compartir con todos, sí, estimado Rubén, para que lo tengan ellos y les sirva, digamos, como un referente cuando quisiéramos hacer algún tipo de recojo de información de carácter cualitativo. No sé si hay algo final, Rubén, para ya cerrar esta sesión. Sí, sí me gustaría que puedas compartir este material, pero yo agregaría ahí los aportes que han hecho los docentes en los ejemplos, ¿sí? Excelente. Para que ellos ya lo tengan más aterrizado, ¿no? A lo que hemos querido expresar. Y en efecto, yo sí considero que es muy importante, Erwin, si queremos mejorar la gestión de un servicio, no solo contar con información cuantitativa. ¿Es importante la información cuantitativa? Sí, como hace un momento dijo el docente, ¿no? Yo quiero conocer el nivel de logro de aprendizaje alcanzado. Muy bien, pero es información numérica, cuantificable. Que es importante, sí, pero no es suficiente. Yo tengo que también tener información de carácter cualitativa. En este caso, saber la opinión, conocer la percepción de los usuarios. En este caso, tenemos usuarios muy bien definidos, como ustedes lo han identificado, los estudiantes, ¿no? Cómo ellos perciben el servicio educativo que están recibiendo. Las familias también pueden ser informantes, ¿no? Entonces, me parece que es importante incorporar en la gestión de los directores o de los que tienen a cargo una institución educativa, tomar en cuenta la opinión del usuario del servicio, ¿no? Saber qué opinan ellos, qué piensan sobre lo que están recibiendo. Y esta información es valiosa porque le permite a los que brindan el servicio mejorar. Esa es la intención. No me va a ayudar a mejorar solo información cuantitativa, sino básicamente la información cualitativa, ¿no? Las opiniones de los usuarios es la información más rica para mejorar el servicio de una institución educativa. Gracias. Excelente, Rubén. Muchísimas gracias. Entonces, aquí la clave es recoger, digamos, la percepción del usuario del servicio educativo, que en todo caso recae en los estudiantes, ¿no? En los estudiantes que nos pueden dar, digamos, desde su percepción, alguna idea de cómo está funcionando el servicio. Muy bien, Rubén, todos están muy agradecidos, Rubén. Aquí tienes bastantes palabras de halago. Te agradecemos por tu tiempo y hasta una nueva oportunidad por Rubén. Nos despedimos con un fuerte aplauso a Rubén. Ahí ustedes tienen en el Zoom, ¿no es cierto? Hay algunas reacciones. A ver esas reacciones. Ajá, ahí están los aplausos. Muy bien, Zacarías. Ahí están las reacciones. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muy bien. Bueno, estimados colegas, ya prácticamente estamos cerrando esta actividad. Denver, en realidad, tenemos pendiente, digamos, una conversa sobre el tema del cambio. Denver, lo vamos a tener que desarrollar en la próxima sesión. Definitivamente este es un tema que teníamos que aprovechar sobre el grupo focal. Rubén, en realidad, es el experto en estos temas en el Ministerio de Educación y nos ha cedido su tiempo, ¿no? Para poder, digamos, compartir toda su experiencia con nosotros. Nos vemos entonces, estimados colegas, la próxima clase, ya, digamos, por el WhatsApp, ya les estaré indicando cómo vamos a coordinar el desarrollo de la próxima sesión. Por el WhatsApp estaremos al tanto. Cuídense bastante y nos vemos. Y nuevamente, Rubén, muchísimas gracias. Gracias, profesor Rubén. Gracias, profesor Erwin. Gracias, profe. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Estaba muy bonito. Un gusto conocerlo. Una próxima oportunidad. Cuídense mucho, La por favor. siguiente clase, maestro. Muchas gracias, maestros.